Al ver acceso denegado en mi app, mis $480.000 fueron congelados. Mis padres justificaron: familia primero, eres muy emocional. El banquero preguntó: ¿quién añadió un poder notarial ayer? Me mostró la pantalla y enmudeció cuando la línea roja en mi pantalla no parecía real al principio. Acceso denegado. Parpadeé, con el pulgar flotando sobre mi aplicación bancaria como si de alguna manera hubiera tecleado mal mi propia vida. La cerré. La abrí de nuevo. Probé Face ID. Probé mi código de acceso. El mismo resultado. Acceso denegado. Mi fondo fiduciario, $480.000, era la razón por la que usaba este banco en primer lugar. Fue establecido hace años con restricciones, capas y verificación adicional. No se suponía que fuera el tipo de cuenta que simplemente me bloquea un martes por la mañana. Probé el sitio web de escritorio. La misma línea roja. Me quedé allí en mi cocina con mi café enfriándose, el teléfono en una mano, la otra mano plana sobre la encimera como si pudiera estabilizar la habitación. Luego, mi correo electrónico sonó. Una notificación de seguridad del banco. Se ha actualizado el acceso a su cuenta. Sin detalles. No. Si esto no fue usted, haga clic aquí. Solo una frase insípida que hizo que mi pulso cambiara. No llamé primero a servicio al cliente. Llamé a mis padres. Mi padre, Ricardo Vega, respondió al segundo tono con calma. Había estado esperando la llamada. Buenos días, dijo. Estoy bloqueada de mi fondo fiduciario, dije. Mi aplicación dice acceso denegado. Hubo una pausa, no confusión, no preocupación, solo el sonido de alguien eligiendo qué versión de la verdad alimentarte. Tuvimos que actuar, dijo con calma. La familia primero. Mi estómago se tensó. ¿Qué hiciste? La voz de mi madre, Elena Vega, se deslizó como si ya estuviera en la habitación. Estás demasiado emocional, dijo. Has estado en caída libre durante meses. Lo gestionaremos ahora. No estoy en caída libre, dije, y escuché lo controlada que sonaba, lo cuidadosa, como si la calma pudiera protegerme. Mi padre exhaló, casi aburrido. Es temporal, dijo. Nos lo agradecerás cuando estés estable de nuevo. ¿Estable? Repetí. Me bloqueaste mi propia cuenta. Mi madre soltó una pequeña risa. No es tu cuenta, dijo. Es dinero familiar. Fue apartado para ser usado responsablemente. Mi mandíbula se apretó. ¿Quién te dijo que no era responsable? La voz de mi hermana, Andrea Vega, interrumpió, engreída y brillante. Deja de ser dramática, dijo. Papá solo te está protegiendo de ti misma. No discutí. No pregunté qué mentiras se contaron a sí mismos para justificar esto. Aprendí por las malas que luchar contra ellos por teléfono solo les da un escenario. Está bien, dije con calma. Voy al banco. El tono de mi padre se agudizó una fracción. No causes una escena. Terminé la llamada sin responder. 10 minutos después, estaba en la sucursal, parada en un mostrador pulido bajo una iluminación suave que siempre hacía que el dinero se sintiera seguro. El tipo de lugar donde se supone que los problemas se quedan detrás de un cristal. Una recepcionista me sonrió y preguntó cómo podía ayudar. Estoy bloqueada de mi cuenta, dije. Una cuenta fiduciaria. Necesito a alguien que pueda ver los cambios de acceso. Me miró a la cara y no perdió el tiempo fingiendo que esto era un simple restablecimiento de contraseña. En un minuto, estaba sentada en una pequeña oficina con un banquero cuya placa de identificación decía Javier Castillo. Tenía los ojos tranquilos de alguien que había visto a familias ricas devorarse vivas y había aprendido a no inmutarse. ¿Puedo ver su identificación?, preguntó. Puse mi licencia de conducir sobre el escritorio como si fuera un desafío. Él tecleó, hizo clic, esperó a que la pantalla cargara. Luego dejó de teclear. No la pausa normal de un sistema lento, sino una quietud. Me miró, y su voz se volvió cautelosa.
Señorita Vega, dijo, su acceso en línea ha sido deshabilitado porque la cuenta está actualmente bajo un poder notarial. Sentí que se me secaba la boca. ¿Bajo qué? Un poder notarial, repitió. Se añadió ayer. El aire en la habitación cambió. No ruidoso, no dramático, solo más pesado. Yo no añadí nada, dije. Lo entiendo, respondió. Y la forma en que lo dijo me hizo saber que me creía más de lo que quería. Permítame verificar los detalles. Hizo clic una vez, luego otra, sus ojos recorrieron la pantalla, de izquierda a derecha, línea por línea, la forma en que la gente lee cuando busca la parte que cambia toda la historia. Luego preguntó sin mirar, ¿tiene alguna razón para que sus padres figuren como su agente legal? Mi garganta se tensó. No son mi agente legal, dije. No deberían estar en nada. Javier finalmente me miró. El documento en el archivo otorga autoridad total sobre los desembolsos y el acceso a la cuenta, dijo. Nombra a su padre como agente. Mis manos se enfriaron. Así que él puede mover dinero. Javier dudó lo suficiente como para decirme que la respuesta no se sentiría bien. Puede autorizar transferencias, Y. Hizo una pausa, lo hizo. Mi pecho se apretó. ¿Ya lo hizo? Javier hizo clic en otro panel. Su tono se mantuvo profesional, pero su voz bajó como si no quisiera que se escuchara a través del cristal. Hay una transferencia saliente programada, dijo. ¿Grande? ¿Qué tan grande? Pregunté. Lo leyó de la pantalla lentamente. $465.000, dijo. Mi visión se estrechó. Eso es casi todo. Lo es, respondió. ¿Y cuándo se hace efectiva? Pregunté. Miró el reloj en la esquina de su monitor. Hoy, dijo. Mediodía. Mis dedos se curvaron en el borde de la silla. Mantuve mi voz firme porque el pánico no ayuda. Solo te hace parecer el problema. Deténgala, dije. La mandíbula de Javier se tensó. No puedo detenerla sin abrir un caso de fraude, dijo. Y necesito documentar su declaración y verificar la cadena de autorización. Hágalo, dije inmediatamente. Él asintió una vez, luego se recostó y preguntó, ¿estuvo usted físicamente presente en alguna sucursal ayer? No, dije. Estuve en el trabajo todo el día. Los ojos de Javier volvieron a la pantalla. El registro muestra que el poder notarial fue aceptado en persona, dijo. En esta sucursal. Mi piel se congeló. En persona. Repetí. Eso es imposible. Javier no discutió conmigo. Hizo clic de nuevo. Luego giró su monitor hacia mí. Aquí está el POA cargado, dijo en voz baja. Y aquí está el rastro de auditoría. En la pantalla había un documento escaneado con mi nombre impreso claramente en la parte superior. Parecía oficial. Parecía limpio. Parecía algo que la gente acepta porque quiere creer que el papel equivale a la verdad. Luego mis ojos cayeron a la línea de la firma. Mi nombre estaba firmado, no escrito, firmado. Una versión de mi firma que era lo suficientemente parecida como para ser insultante. Debajo había un sello de notario. Y junto al sello, en una pequeña caja de metadatos que hizo que el rostro de Javier se tensara, había una línea que no debería haber estado allí en absoluto. Documento de respaldo, carta de capacidad médica adjunta. Javier se quedó en silencio. Su cursor se cernió sobre el archivo adjunto como si no quisiera abrirlo frente a mí. Luego hizo clic de todos modos y cuando el archivo apareció, miró la línea superior durante un largo segundo antes de mirarme y preguntar muy cuidadosamente. Señorita Vega, ¿fue hospitalizada ayer? No fui hospitalizada ayer, dije. Javier Castillo no reaccionó como si lo hubiera insultado. Reaccionó como si la habitación acabara de cambiar a una categoría diferente de problema. De acuerdo, respondió con cuidado. Entonces ese adjunto es incorrecto o fue proporcionado bajo falsas pretensiones. Hizo clic de nuevo en el rastro de auditoría, sus ojos moviéndose rápido ahora.
¿Puede decirme dónde estuvo ayer? Preguntó. En el trabajo, todo el día, dije. Asintió una vez y no me preguntó mi historia de vida. Me pidió la prueba que los sistemas respetan. ¿Tiene su calendario de trabajo o un registro de credencial? Dijo. ¿Puedo sacar mi calendario ahora mismo?, respondí, ya abriendo mi teléfono. Javier levantó una mano. Hágalo en un minuto, dijo. Primero, necesito detener esa transferencia. Por favor, dije. Tomó una respiración lenta. Voy a aplicar un congelamiento por fraude, dijo. Eso suspenderá la transferencia saliente programada para el mediodía. También bloquea la cuenta para que nadie, incluyéndola a usted, pueda mover fondos hasta que se resuelva. Estoy de acuerdo con eso, dije. ¿Congélela? Sus cejas se levantaron ligeramente, como si no escuchara eso a menudo. La mayoría de la gente entra en pánico cuando les bloqueas el dinero. Me sentí más tranquila con una puerta cerrada que con mi padre teniendo la llave. Javier giró su monitor de vuelta hacia sí mismo y tecleó. Una nueva ventana apareció con una advertencia sobre consecuencias y divulgaciones. Marcó casillas con precisión practicada. Antes de enviar esto, dijo, necesito que declare claramente, usted no firmó este POA y no autorizó a su padre. No lo firmé, dije. No lo autoricé. Hizo clic en enviar. Un banner rojo apareció en la parte superior de su pantalla. Retención por fraude iniciada. Desembolso suspendido. Mis pulmones se aflojaron medio grado. Luego Javier hizo clic en el adjunto de nuevo, la carta de capacidad médica, y la puso en pantalla completa. Era una página en un membrete que parecía lo suficientemente médico como para engañar a alguien que quisiera ser engañado. El nombre de un médico en la parte superior, una clínica, un párrafo que indicaba que estaba temporalmente incapacitada y no podía manejar decisiones financieras. Una recomendación de que un agente familiar actuara en mi nombre. El cursor de Javier se cernió sobre una línea cerca de la parte inferior. ¿Reconoce a este proveedor?, preguntó. Leí el nombre 2 veces. No, nunca he visto a ese doctor, dije. La mandíbula de Javier se tensó. La carta incluye un número de contacto, dijo. Si esto fuera legítimo, ese número se dirigiría a la oficina del proveedor. No me miró cuando dijo la siguiente parte. También tiene un encabezado de fax, añadió. Y el número de fax de origen es interesante. Hizo clic en los detalles del documento y giró la pantalla ligeramente hacia mí. La línea del encabezado del fax mostraba el número de envío. No era un hospital. No era una clínica. Era un número de teléfono regular de 10 dígitos. Y reconocí los últimos 4 dígitos al instante. La línea de oficina de mi madre, Elena. Mis manos se enfriaron, pero mi voz se mantuvo uniforme. Esa es mi madre, dije. Javier miró la pantalla durante un largo segundo, luego se recostó como si acabara de confirmar lo que había sospechado desde el momento en que vio el poder notarial. De acuerdo, dijo en voz baja. Entonces trataremos esto como un intento coordinado. Abrió otro panel y señaló las notas de admisión de la cita en persona de ayer. Según nuestro registro, dijo, su padre presentó el POA, la carta de capacidad y una copia de su identificación. ¿Una copia de mi identificación?, repetí. Javier asintió una vez. Anverso y reverso, dijo. Cargada con el archivo. Mi estómago se tensó. Muéstreme. Hizo clic en las imágenes cargadas. Mi licencia de conducir apareció en la pantalla, excepto que no era la que acababa de poner en su escritorio. Era una versión anterior, ligeramente borrosa, como si hubiera sido escaneada o fotografiada. Era lo suficientemente parecida para que un empleado la aceptara si no estaba mirando demasiado. La voz de Javier se volvió cautelosa. ¿Todavía tiene esta licencia? No, dije. La reemplacé el año pasado. Él asintió, y pude notar que estaba construyendo su propia línea de tiempo. Señorita Vega, dijo, estoy escalando esto a nuestra gerente de sucursal y a cumplimiento fiduciario.
También necesito solicitar la grabación de la cámara del vestíbulo para la cita de ayer. Hágalo, dije. Se levantó y salió de la oficina. A través del cristal, lo vi hablar con una mujer en un blazer color carbón. Ella no sonrió. No asintió cortésmente. Caminaba como si ya entendiera el peso de lo que significa un poder notarial cuando se usa como una palanca. Entró y se presentó. Señorita Vega, soy Gabriela Soto, dijo. Gerente de sucursal. Luego miró mi identificación en el escritorio, miró la pantalla y su tono cambió. Menos servicio al cliente, más respuesta a incidentes. Usted está físicamente aquí, alerta, orientada y disputando este POA, dijo. ¿Correcto? Correcto, respondí. Gabriela asintió una vez. Entonces vamos a hacer 3 cosas, dijo. 1. La retención por fraude se mantiene. 2. Aseguramos los documentos originales y su rastro de carga. 3. Contactamos al notario y al proveedor médico listado para verificar la autenticidad usando información de contacto independiente, no la que está en el papel. Javier añadió en voz baja. El encabezado del fax muestra que vino del número de su madre. Los ojos de Gabriela se agudizaron. Anotado, dijo y tocó su tableta. Eso será incluido. No rogué por simpatía. Puse hechos sobre la mesa como pesas. Mis padres me dijeron, la familia primero, por teléfono esta mañana, dije. Admitieron que actuaron. Gabriela asintió. Documentaremos eso, respondió. ¿Tiene esa llamada grabada? No, dije, pero puedo proporcionar una marca de tiempo y registros telefónicos. Bien, dijo. Lo tomaremos. Luego giró su tableta hacia mí. Necesito su declaración escrita, dijo. En sus propias palabras, que no firmó, que no fue hospitalizada, que no autorizó un POA. Firmé la declaración de la forma en que firmo todo ahora. Lenta, deliberadamente, sin margen para que no estuviera claro. Gabriela tomó el documento y me entregó un número de caso impreso. Este es su caso de fraude, dijo. Cualquier intento de acceder o mover esos fondos activará una alerta interna. Miré el número de caso y por un momento se sintió como un escudo. Luego Gabriela dijo, ahora necesito preguntarle algo incómodo. Pregunte, dije. ¿Sus padres tienen acceso a alguno de sus portales o registros médicos? Preguntó. Porque una carta de capacidad como esta generalmente proviene de alguien que ha estado en contacto con su atención. No respondí con teoría. Respondí con la verdad más simple. No lo sé, dije. Pero mi madre ha gestionado cosas por mí antes sin permiso. La mandíbula de Gabriela se tensó. Entendido, dijo. Trataremos la carta médica como sospechosa hasta que se verifique. Javier hizo clic de nuevo, desplazándose más profundamente en el rastro de auditoría. Hay algo más, dijo. Inclinó la pantalla hacia Gabriela primero, luego hacia mí. Una línea en el registro de acceso. Acción de usuario, contacto autorizado añadido ayer. Nombre, Elena Vega. Mi madre. Gabriela se quedó quieta. Intentaron añadir un contacto de confianza mientras añadían el POA, dijo en voz baja. Eso no es accidental. Mi boca se secó. Así que estaban construyendo un control de respaldo, dije. Gabriela asintió una vez. Exactamente, respondió. Luego Javier habló de nuevo, más bajo esta vez. Y hay una nota del empleado que procesó el POA. Hizo una pausa. Dice, el cliente parecía angustiado. Padre y madre presentes. Se solicitó bloqueo inmediato para evitar que el beneficiario interfiera, punto. Mi piel se congeló. No por la nota, sino por la frase dentro de ella. Padre y madre presentes. Gabriela miró a Javier. Saca el registro de la cita, dijo. Javier hizo clic en una entrada de calendario vinculada a la actualización de la cuenta. Una hora, un número de escritorio, una identificación de empleado. Gabriela lo leyó una vez y su expresión se tensó.
Ese empleado no está programado hoy, dijo. Llamó para ausentarse. Los ojos de Javier se dirigieron a los míos. Pero aún podemos sacar la grabación de la cámara, dijo. Gabriela asintió. Ahora, dijo. Salió, hizo una llamada y, en minutos, un especialista en seguridad llegó con un portátil. Se conectó a algo interno y abrió una cuadrícula de transmisiones de cámara con marcas de tiempo. Gabriela señaló. Ayer, a esta hora, escritorio 12, dijo. El vídeo cargó. La vista era granulada, en ángulo desde arriba del vestíbulo. La gente se movía a través del marco en suaves desenfoques hasta que la marca de tiempo golpeó la ventana de la cita. Y entonces los vi. Mi padre, Ricardo, de pie en el escritorio con una carpeta. Mi madre, Elena, a su lado, postura confiada, cabeza inclinada como si estuviera disfrutando. Y entre ellos, en una silla en ángulo hacia el banquero, había una mujer con el pelo recogido, usando una mascarilla y gafas de sol de gran tamaño. Gabriela se inclinó. ¿Es usted?, preguntó. Miré fijamente. La complexión de la mujer era similar. La postura era similar, pero algo estaba mal. No solo el disfraz, la forma en que sostenía sus hombros, demasiado rígida. Como si se estuviera preparando para ser vista. Luego, la mujer levantó una mano para firmar algo en el mostrador, y mientras lo hacía, su manga se subió por medio segundo. Un pequeño tatuaje brilló cerca de su muñeca. Yo no tenía un tatuaje. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Esa no soy yo, dije. Javier se quedó en silencio. Gabriela no parpadeó. Simplemente señaló la pantalla y dijo con mucha calma, entonces sus padres trajeron a alguien a este banco pretendiendo ser usted. Y mientras el metraje continuaba, mi padre se inclinó y le dijo algo a la mujer, algo que la hizo asentir rápidamente como un actor pagado que recibe instrucciones. Gabriela pausó el cuadro y amplió lo más que el sistema permitió. El rostro de la mujer permaneció indistinto, pero el de mi padre no, y tampoco el de mi madre. Gabriela me miró y dijo, si quiere que esto se maneje correctamente, ya hemos superado la política interna. Luego tocó el teléfono de escritorio, marcó un número y dijo una frase que hizo que mi estómago cayera y se asentara al mismo tiempo. Hola, dijo. Soy Gabriela Soto en Arborstone Bank. Necesito reportar sospecha de fraude de identidad e intento de explotación financiera vinculados a un poder notarial. Y los sospechosos son los padres de la beneficiaria. 2 oficiales llegaron más rápido de lo que esperaba. No sirenas, no drama, solo la autoridad tranquila del uniforme entrando en un vestíbulo de banco como si pertenecieran allí. Gabriela se encontró con ellos cerca de las oficinas de cristal, les mostró su placa y habló lo suficientemente bajo como para que los clientes no pudieran convertirlo en entretenimiento. El oficial de mayor edad miró a través del cristal hacia mí, luego asintió una vez como si ya hubiera decidido que esto era real. Gabriela los trajo a la oficina. Esta es la beneficiaria, dijo. Está disputando el POA. Tenemos imágenes de los padres presentando documentos con una suplantadora. El oficial se presentó como oficial Reyes. Su compañera no hizo presentaciones. Sacó un pequeño cuaderno y escribió de inmediato. Señorita, me dijo Reyes, necesito que me diga con sus propias palabras lo que sucedió esta mañana. Lo mantuve conciso. La línea roja, la llamada, mi padre admitiendo que actuaron, el descubrimiento del banquero, la transferencia programada para el mediodía, la carta de capacidad, el encabezado del fax del número de mi madre, la impostora en la cámara. Sin emoción, solo secuencia. Porque la secuencia es lo que la policía entiende. Reyes asintió lentamente. ¿Tiene algún mensaje de texto de sus padres que confirme que hicieron esto?, preguntó. Abrí mi teléfono e hice lo único que había evitado antes porque no quería pelear por escrito. Le envié un mensaje de texto a mi padre. ¿Por qué estoy bloqueada de mi cuenta fiduciaria? Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Su respuesta apareció como si la hubiera estado ensayando. Tuvimos que actuar. La familia primero. No hagas esto más feo de lo que tiene que ser. No respondí.
Gire la pantalla hacia Reyes. Lo leyó, luego miró a Gabriela. Tome una captura de pantalla, dijo. Envíela por correo electrónico y presérvela. Gabriela no parpadeó. Ya hecho, respondió, y me di cuenta de que ella también había visto este patrón antes. La compañera de Reyes, la oficial López, preguntó. ¿Sus padres alguna vez tuvieron autoridad legal sobre usted? Tutela, curatela, algún POA anterior. No, dije. Nunca. López asintió una vez y lo anotó, luego hizo la siguiente pregunta como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Tiene razones para creer que sus padres tienen acceso a sus documentos de identificación? Preguntó. Pensé en el cajón organizado de mi madre con registros familiares, pasaportes, certificados de nacimiento, copias de todo para emergencias. Sí, dije. Han guardado copias durante años. Reyes exhaló por la nariz. De acuerdo, dijo en voz baja. Así que esto es fraude de identidad con un ángulo de explotación financiera, potencialmente falsificación, fraude notarial e intento de robo. Las palabras cayeron pesadas, a pesar de que solo eran nombres para lo que yo ya sabía. Gabriela deslizó una carpeta por el escritorio. Tenemos el rastro de carga, dijo. Identificación del empleado, asignación de escritorio, marca de tiempo y metraje de vídeo. Podemos preservarlo y proporcionarlo. López miró el monitor donde el metraje pausado aún se mostraba. Mi padre inclinado sobre el mostrador, mi madre a su lado y la mujer enmascarada firmando. Zuma la muñeca, dijo López. El especialista en seguridad lo hizo. El tatuaje brilló de nuevo cerca de la muñeca de la impostora. La mirada de López se agudizó. ¿Reconoce ese tatuaje? Me preguntó. Miré fijamente. No era mío. Yo no tenía uno, pero lo había visto antes. Mi hermana, Andrea, tenía el mismo pequeño tatuaje en su muñeca interna, a juego con su mejor amiga después de un viaje de fin de semana del que se había jactado como si fuera una insignia de adultez. Mi garganta se tensó. Lo he visto, dije con cuidado. Mi hermana tiene algo así. La expresión de Reyes cambió. Sutil, pero real. Así que sus padres no solo trajeron a alguien, dijo. Trajeron a alguien lo suficientemente cercano a la familia para que el disfraz no les preocupara. La mandíbula de Gabriela se tensó. Podemos sacar la imagen fija y circularla internamente, dijo. Pero identificarla es asunto de la policía ahora. López asintió. Tomaremos una copia, dijo. Y solicitaremos la cadena de metraje original a su equipo de seguridad. Javier Castillo se aclaró la garganta. La transferencia estaba programada para el mediodía, dijo. Ahora está bajo retención por fraude. Reyes lo miró. ¿Se movió algo de dinero ya? Preguntó. Javier hizo clic en el libro mayor de nuevo, sus ojos moviéndose más rápido que antes. Hubo 2 transferencias más pequeñas ayer, dijo. No la cantidad total. Transferencias de prueba. ¿Cantidades? Preguntó López. Javier las leyó. $5.000, dijo. Y $10.000. Mi estómago se tensó. ¿A dónde? Pregunté. Javier hizo clic en los detalles del destinatario. Su rostro se quedó quieto de nuevo, el mismo tipo de quietud que había comenzado todo este día. Giró la pantalla ligeramente hacia Gabriela primero, como si no quisiera dejar caer la siguiente parte sobre mí sin apoyo, luego hacia mí. El nombre del destinatario en las transferencias no era una compañía de inversión. Era una etiqueta de cuenta corriente. Gastos del hogar Vega. Nueva cuenta. López se acercó. ¿De quién es esa cuenta? Preguntó. La voz de Javier se volvió cautelosa. Es una nueva cuenta abierta ayer, dijo. En esta sucursal. Mi piel se congeló. ¿Abierta por quién? Javier hizo clic una vez más y el perfil de la cuenta se expandió. Propietario principal, Ricardo Vega. Usuario autorizado, Elena Vega. Y en un campo llamado propósito,
Alguien había escrito una frase que me hizo arder la garganta. Gestión temporal mientras el beneficiario está incapacitado. Gabriela miró la pantalla como si quisiera romperla. Reyes no lo hizo. Simplemente asintió una vez como si el sistema finalmente hubiera dicho la parte silenciosa en voz alta. Eso no es una estafa, dijo. Eso es un montaje. Sentí que mi pulso cambiaba, no pánico, sino concentración, porque mis padres no solo habían intentado drenar mi fideicomiso. Habían intentado construir una cuenta de reemplazo donde el dinero aterrizaría limpio y utilizable mientras el papeleo me mantenía encerrada. López preguntó, ¿quién abrió la nueva cuenta? ¿En persona o en línea? Javier hizo clic en el método de apertura de cuenta. En persona, dijo. El mismo día, en la misma sucursal. La boca de Gabriela se tensó. Así que entraron aquí 2 veces, dijo. Una para abrir una cuenta para ellos mismos, y una vez para presentar un POA que canalizaría el fideicomiso hacia ella. Reyes me miró. ¿Vive con sus padres? Preguntó. No, dije. ¿Pagan sus cuentas? Preguntó. No, dije de nuevo. El bolígrafo de López se movió. Entonces, gastos del hogar, es solo una etiqueta, murmuró. No una realidad. Gabriela salió brevemente, regresó con una impresión y la puso sobre el escritorio como si estuviera poniendo un límite. Esta es la tarjeta de firma de apertura de cuenta, dijo. Y la página de firma del paquete POA. Escritura diferente, presión diferente. Alguien más firmó como la beneficiaria. López la tomó, la estudió, luego hizo la pregunta que hizo que la habitación se sintiera de repente más pequeña. Señorita Vega, dijo, ¿cree que sus padres se detendrán ahora que el banco y la policía están involucrados? No respondí con miedo. Respondí con experiencia. No, dije. Escalan cuando pierden el control. Justo a tiempo, mi teléfono vibró. Una nueva notificación por correo electrónico. Arborstone Bank. Su dirección en archivo ha sido actualizada. Mi respiración se cortó. Los ojos de Gabriela se dirigieron a mi pantalla. Eso no debería ser posible bajo una retención por fraude, dijo. Javier se giró hacia su monitor y comenzó a hacer clic rápido. Luego se detuvo. Señorita Vega, dijo en voz baja. La retención por fraude congeló los desembolsos y las transferencias, pero su configuración de contacto de confianza todavía estaba abierta por una breve ventana antes de que la retención se propagara por completo. La cabeza de López se levantó. ¿Significado? Preguntó. Javier tragó. Significa que alguien intentó cambiar su dirección postal o... La voz de Reyes se volvió plana. ¿A dónde? Preguntó. Javier lo leyó de la pantalla. Era la dirección de mis padres. El rostro de Gabriela se enfrió. Estaban redirigiendo avisos en papel, dijo. No porque necesitaran correo, sino porque necesitaban silencio. López miró a Reyes. Necesitamos movernos rápido, dijo. Si están cambiando direcciones, están tratando de interceptar todo. Reyes se volvió hacia mí. Vamos a tomar un informe oficial, dijo. Y quiero que considere una orden de protección si se presentan en su casa. Ni siquiera tuve tiempo de responder porque mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de mi madre. Si sigues luchando contra nosotros, le diremos al banco que eres inestable y haremos que te pongan en una retención de tutela. Me quedé mirando hasta que las palabras dejaron de sentirse reales. Luego le entregué mi teléfono a la oficial López. Lo leyó una vez y su expresión se quedó completamente en blanco. De acuerdo, dijo en voz baja. Ahora no solo estamos hablando de explotación financiera. Estamos hablando de coerción. La voz de Gabriela cayó a un susurro. Retención de tutela, repitió como si reconociera la táctica. Javier me miró preocupado. Señorita Vega, dijo, si presentan algo en la corte y traen un paquete notariado, puede crear restricciones temporales hasta que se revise. Reyes asintió una vez.
Lo que significa que están compitiendo con el banco, dijo. Luego su radio crepitó. Escuchó durante 2 segundos, luego sus ojos se levantaron hacia los míos. Señorita, dijo, acabamos de recibir una llamada del despacho. Mi piel se congeló. ¿Qué tipo de llamada? Pregunté. La expresión de Reyes se mantuvo controlada, pero su tono se agudizó. Una verificación de bienestar, dijo. Solicitada por sus padres. Las palabras verificación de bienestar golpearon como una mano cerrándose alrededor de mi garganta. No porque tuviera miedo a la policía. Porque sabía exactamente lo que mis padres estaban haciendo. No estaban llamando por mi seguridad. Estaban llamando para crear un registro. El oficial Reyes se hizo ligeramente a un lado, escuchando su radio, luego me miró. Sus padres le dijeron al despacho que usted es mentalmente inestable y financieramente vulnerable, dijo con cuidado. Solicitaron que los oficiales la revisaran. El rostro de Gabriela se tensó. En un banco, murmuró, mientras ella está literalmente presentando fraude. López no parecía sorprendida. Parecía confirmada. Señorita, me dijo Reyes, ¿dónde se está quedando ahora mismo? Mi apartamento, respondí. ¿Sola? Preguntó. Sí, dije. Y estoy bien. López hizo una nota. ¿Se siente insegura al volver a casa? Preguntó. No, dije, pero me siento insegura con ellos decidiendo lo que significa, inestable, punto. Gabriela se inclinó hacia adelante. Podemos añadir una frase de seguridad de emergencia a todas las cuentas, dijo. Cualquier solicitud sin ella se escala. Háganlo, dije. Javier ya estaba tecleando. Reyes volvió a hacer clic en su radio. Despacho, dijo, soy el oficial Reyes. Estamos con la sujeto en Arborstone Bank. Está alerta, orientada y presentando un informe sobre fraude de identidad perpetrado por las partes informantes. Esta solicitud de bienestar parece ser de represalia. Hubo una pausa, luego un crepitar de reconocimiento. López me miró. Está haciendo lo correcto al mantener la calma, dijo, y su voz no era consuelo, era estrategia. Gabriela deslizó otro papel hacia mí. Reversión de actualización de dirección, dijo. Firme para restaurar su dirección y bloquear los cambios de dirección detrás de una verificación en persona solamente. Firmé. Javier hizo clic y confirmó. Dirección revertida. Bloqueo de cambios habilitado. Luego el teléfono de Gabriela vibró. Leyó la pantalla una vez y su expresión se puso más fría. Cumplimiento fiduciario ya viene en camino, dijo. Quieren entrevistarla y preservar su declaración. Mi estómago se tensó de nuevo. ¿Retrasará eso algo? Pregunté. Gabriela negó con la cabeza. No, dijo. Pero añadirá una capa que sus padres no podrán encantar. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta principal. 2 tonos cortos. No miré el vestíbulo. No tuve que hacerlo porque escuché la voz de mi padre, Ricardo, inmediatamente, aguda y segura, cortando la tranquilidad del banco como si fuera dueño del aire. Está aquí, dijo. Sé que está aquí. Quiero acceso a su cuenta ahora mismo. La mandíbula de Gabriela se tensó. Las manos de Javier se congelaron sobre el teclado. La postura del oficial Reyes cambió, sutil, protectora. López se levantó y se movió hacia la pared de cristal como si quisiera tener la vista en la puerta antes de que la puerta nos tuviera la vista en nosotros. Gabriela susurró. Les dijo que venía aquí. No, dije. Entonces la están rastreando, murmuró López. Mi estómago se enfrió porque rastrear podría significar que ya habían cambiado mi dirección, observado cómo la aplicación me bloqueaba y luego seguido el siguiente movimiento predecible. El banco. Gabriela salió de la oficina y observé a través del cristal cómo se encontraba con mi padre cerca del mostrador. Mi madre estaba a su lado, con el rostro firme, y mi hermana, Andrea, estaba ligeramente detrás de ellos, con el teléfono en la mano como si estuviera lista para filmar el momento en que me salvaron.
La voz de Gabriela se mantuvo profesional. Señor, dijo, necesita alejarse del mostrador. El volumen de mi padre subió. Tengo poder notarial, espetó. Ella no es competente. Ustedes la están dejando arruinar su vida. Gabriela no se inmutó. Ese POA está en disputa y la cuenta está bajo retención por fraude, replicó. ¿No realizará transacciones hoy? La voz de mi madre se deslizó dulcemente, lo suficientemente alta como para que los clientes cercanos giraran la cabeza. Por favor, dijo. Nuestra hija está confundida. Está paranoica. Cree que le estamos robando. Estamos tratando de protegerla de los estafadores. La ironía casi me hizo reír, pero no lo hice porque no era gracioso. Era una táctica. Crear testigos. Plantar la historia. Poner nervioso al banco. López abrió la puerta de la oficina y salió. Se movió hacia ellos. La placa visible ahora. El rostro de mi padre cambió cuando vio los uniformes. No miedo, sino ofensa. ¿Qué es esto?, exigió. ¿Por qué hay policía aquí? El tono de López se mantuvo plano. Porque usted presentó documentación legal disputada e intentó transferir fondos de una cuenta de beneficiario fiduciario sin la autorización del beneficiario, dijo. Mi padre se burló. Ella lo autorizó, espetó. Solo se está arrepintiendo ahora. Es inestable. Reyes salió junto a López. Señor, dijo, tenemos grabaciones de seguridad que muestran a usted y a su esposa presentando documentos ayer con un individuo suplantando a su hija. Mi padre parpadeó una vez, diminutamente, luego se recuperó al instante. Esa era ella, dijo. Usa máscaras. Es emocional. No recuerda las cosas cuando está molesta. La voz de Gabriela interrumpió, aguda. Vimos el tatuaje de la muñeca, dijo. Nuestra cliente no tiene tatuaje. El rostro de mi hermana se tensó por medio segundo y vi que su teléfono bajaba una fracción, como si su mano no confiara en sí misma. López también lo notó. Miró a mi hermana. Señorita, dijo, ¿cuál es su nombre? Mi hermana levantó la barbilla. Andrea, dijo. ¿Por qué? López asintió una vez. ¿Tiene un tatuaje en la muñeca?, preguntó. Los ojos de Andrea se abrieron un poco. Eso es ridículo, espetó. Mi padre intervino en voz alta. Ella no va a responder eso, dijo. Están acosando a mi familia. La voz de Reyes se volvió más fría. Usted entró a un banco e intentó drenar una cuenta que no posee, dijo. Responder preguntas es el menor de sus problemas ahora mismo. Mi madre puso una mano en el brazo de mi padre, susurrando algo urgente. Gabriela se inclinó hacia López y dijo algo que no pude escuchar. Luego López asintió y dijo, vamos a llevar esto a una declaración formal. López se giró hacia Gabriela. ¿Puede proporcionar las imágenes de vídeo y los documentos? Sí, dijo Gabriela. Cadena de custodia lista. La voz de mi padre se elevó de nuevo, tratando de ahogar el proceso. Esto es increíble, gritó. Ella está mentalmente enferma y ustedes la están dejando. Reyes lo interrumpió. Señor, dijo, baje la voz. Mi padre se acercó a Reyes como si quisiera intimidarlo con la proximidad. ¿Quiere ver a alguien mentalmente enfermo? Siseó. Intentó hacerse daño el año pasado. Pregúntele. Pregúntele sobre eso. El vestíbulo del banco se quedó en un silencio sepulcral. Mi estómago se convirtió en hielo porque mi padre no solo quería el dinero. Quería influencia. Quería marcarme. La cabeza de López se levantó bruscamente. Esa es información médica, dijo. Y usted no está autorizado a divulgarla en público. Mi padre se rió amargamente. Soy su padre, dijo. Puedo decir lo que quiera. La voz de Reyes se volvió plana. No en mi presencia, dijo. No como una táctica. Gabriela se giró rápidamente y regresó a la oficina,
cerrando la puerta detrás de ella. Su máscara profesional se había resquebrajado lo suficiente como para mostrar ira. Están escalando, dijo. Y su padre acaba de intentar introducir una afirmación de salud mental delante de los clientes. López entró en la oficina detrás de ella y me miró. Señorita, dijo, ¿quiere presentar acoso e intimidación como parte de este informe? Sí, dije. Y quiero que se documente que utilizó una verificación de bienestar como arma para crear un registro. López asintió y lo anotó. Luego Reyes me miró fijamente. No podemos evitar que presenten algo en la corte, dijo. Pero podemos darle algo más fuerte que su historia. ¿Qué? Pregunté. Señaló el monitor de Gabriela. La documentación jurada del banco, dijo. Vídeo, rastros de auditoría, intento de cambio de dirección, los mensajes de texto. Empaquetamos eso y notificamos a la corte si intentan una tutela de emergencia. Mi boca se secó. ¿Pueden hacer eso? La voz de Gabriela era dura ahora. Podemos, dijo. Y lo haremos. Javier hizo clic en otro panel interno. Cumplimiento fiduciario acaba de unirse a la línea, dijo. ¿Quieren revisar los metadatos del POA? Gabriela asintió. Póngalos en altavoz, dijo. Javier presionó un botón. Una voz de mujer clara y controlada se escuchó. Soy Adriana Torres. Cumplimiento fiduciario. Señorita Vega, voy a hacerle una pregunta y necesito que su respuesta sea precisa. De acuerdo, dije. Adriana continuó, ¿firmó algún documento de poder notarial en los últimos 30 días, en persona o digitalmente, que autorizara a Ricardo Vega? No, dije. No lo hice. Hubo una breve pausa. Luego Adriana dijo, entendido. Luego su tono cambió ligeramente. Porque el archivo POA cargado ayer contiene historial de edición incrustado, dijo. Y muestra que el documento fue generado a partir de una plantilla en una computadora doméstica. No de una oficina legal o un sistema hospitalario. Los ojos de Gabriela se abrieron. El bolígrafo de López se detuvo. Adriana continuó. Los metadatos también incluyen una etiqueta de nombre de usuario. Mi piel se congeló de nuevo. ¿Qué etiqueta? Pregunté. La voz de Adriana se mantuvo tranquila mientras lo leía. Dice, portátil de Andrea, dijo. Y a través del cristal, escuché la voz de mi hermana levantarse en el vestíbulo. Demasiado aguda, demasiado rápida, como si acabara de darse cuenta de que algo dentro del banco había dicho su nombre sin decirlo en voz alta. Por un segundo, nadie en la oficina habló. La voz de Adriana todavía salía por el altavoz. Firme, clínica, como si no acabara de dejar caer una cerilla con forma de nombre en una habitación llena de gasolina. El historial de edición incrustado muestra que el documento fue generado a partir de una computadora doméstica, repitió. Y la etiqueta de autor dice, portátil de Andrea, punto. Los ojos de Gabriela se dirigieron a mí. La mano de Javier flotaba sobre el ratón. La oficial López dejó de escribir. Afuera del cristal, la voz de mi hermana se elevó. Eso no es. Eso ni siquiera es. Espetó. Y observé cómo su postura cambiaba, como si su cuerpo hubiera decidido correr, incluso si su boca quería luchar. El oficial Reyes se acercó a la puerta, tranquilo pero firme, y la abrió justo lo suficiente para dirigirse al vestíbulo sin convertirlo en un espectáculo. Andrea Vega, llamó. Mi hermana se congeló a mitad de paso. Mi padre intentó tomar el control de inmediato, interponiéndose delante de ella como un escudo. No va a hablar con ella, dijo. Esto es acoso. Esa señora del banco está inventando cosas. La oficial López salió junto a Reyes. No levantó la voz. No discutió. Simplemente sostuvo mi teléfono y leyó una frase del mensaje de texto que mi madre me había enviado. Si sigues luchando contra nosotros, le diremos al banco que eres inestable y haremos que te pongan en una retención de tutela. López miró a mi madre. ¿Usted escribió eso?, preguntó. La sonrisa de mi madre se tensó en algo afilado.
Ella está torciendo todo, dijo. Nuestra hija no está bien. Estamos tratando de protegerla. Gabriela dio un paso adelante, y el profesionalismo en su rostro se había endurecido en política. Señora, dijo, usted intentó redirigir la dirección postal de un cliente durante una disputa de fraude activa. Intentó drenar fondos fiduciarios a una cuenta de hogar recién abierta. Ya no son bienvenidos en esta sucursal. La voz de mi padre se elevó. No pueden prohibirnos. Tenemos papeleo legal. Gabriela no parpadeó. El papeleo está bajo retención por fraude, dijo. Y el banco tiene vídeo de una suplantación en nuestro escritorio ayer. Eso termina la conversación. El agarre de mi hermana se tensó alrededor de su teléfono. Esto es una locura, espetó. Ese documento podría haberse hecho en cualquier portátil. La voz de Adriana se escuchó a través del altavoz de nuevo, cortando limpiamente el ruido del vestíbulo. Gabriela, dijo Adriana, el PDF también contiene una cadena de huella digital del dispositivo en los metadatos del creador. Coincide con una etiqueta de dispositivo que ya hemos visto en una carga anterior de una cuenta de correo electrónico de consumidor vinculada a Andrea Vega. Mi hermana se quedó quieta, no conmocionada, sino acorralada. La oficial López observó su rostro de la forma en que la gente mira cómo llega la verdad antes que las palabras. Andrea, dijo López. Voy a hacerte una pregunta directa. ¿Eras tú la persona sentada en el escritorio ayer usando una mascarilla y gafas de sol? Mi hermana se rió, aguda y quebradiza. No. López asintió una vez. De acuerdo, dijo. Entonces voy a preguntarte algo más simple. Dio un paso más cerca. No agresiva, solo inevitable. ¿Tienes un pequeño tatuaje en la muñeca, en la parte interior de tu muñeca izquierda? Los ojos de mi hermana se dirigieron hacia abajo medio segundo antes de levantarlos de nuevo. No, dijo demasiado rápido. Mi padre espetó. Hemos terminado aquí. Y agarró el codo de mi madre. Nos vamos. El oficial de seguridad de Gabriela se interpuso en su camino. Señor, dijo, se les ha prohibido la entrada. Necesitan salir. Mi padre lo empujó con el hombro. No lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Lo suficientemente fuerte como para convertirlo en un problema. El tono del oficial Reyes cambió instantáneamente. Señor, deténgase. Dijo. Mi padre siguió moviéndose. Reyes lo alcanzó por el brazo y lo guió de vuelta, firme, controlado. Mi madre comenzó a gritar sobre derechos y papeleo. Los clientes estaban mirando ahora porque mis padres se habían asegurado de que todos lo hicieran. Y entonces mi hermana hizo lo que siempre hacen los mentirosos cuando la historia se derrumba. Intentó desaparecer. Giró bruscamente hacia la puerta, con el teléfono en la mano. Y mientras se movía, su manga se deslizó lo suficiente. El tatuaje brilló, pequeño, distinto, exactamente donde la grabación de seguridad lo había mostrado. La oficial López también lo vio. No la agarró. No necesitaba hacerlo. Simplemente dijo lo suficientemente fuerte para que las cámaras del banco y los testigos lo captaran limpiamente. Ahí está. Mi hermana se congeló como si hubiera sido detenida físicamente. La cabeza de mi padre se dirigió hacia ella, los ojos muy abiertos. No con rabia por lo que había hecho, sino con rabia por haberlo dejado ver. El rostro de Gabriela se enfrió. Eso coincide con el metraje, dijo. El oficial Reyes miró a López. López asintió una vez, luego se giró hacia mi hermana. Andrea, dijo. Puedes irte ahora mismo y solicitaremos una entrevista formal a través de un detective o puedes quedarte y dar una declaración voluntariamente. Pero entiende esto, el banco tiene vídeo, el banco tiene registros de auditoría y cumplimiento fiduciario acaba de vincular los metadatos del documento a la etiqueta de tu dispositivo. Esto no va a desaparecer. La boca de mi hermana se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Mi madre se adelantó, con voz aguda. Andrea, no digas nada, siseó. Mi padre ladró. Nos vamos todos.
La voz de Reyes se mantuvo tranquila, pero las palabras cayeron como una cerradura. Señor, dijo, no se irán hasta que completemos la advertencia de prohibición de entrada e identifiquemos a todos los involucrados en una investigación de fraude activa. El rostro de mi padre se retorció. No pueden retenerme. Reyes no discutió. Se giró hacia Gabriela. ¿Quiere que los retiren?, preguntó. Gabriela respondió sin dudar. Sí, dijo. Y quiero que el informe de incidente se adjunte al caso de fraude. La seguridad del banco guió a mis padres hacia la salida. Mi madre siguió hablando, tratando de lanzar etiquetas de salud mental como granadas de humo. Mi padre seguía repitiendo la familia primero como si fuera una doctrina legal. No funcionó porque a nadie en ese vestíbulo le importaba su narrativa ya. Les importaba el registro. Una vez que estuvieron afuera, Gabriela cerró las puertas de la sucursal y puso seguridad en la entrada. Javier regresó a la oficina con su portátil abierto y sus manos moviéndose rápido. La retención por fraude está segura, dijo. La transferencia ha sido cancelada. Las 2 transferencias de prueba están siendo recuperadas pendiente de investigación. Gabriela me miró. Estamos reemitiendo sus credenciales en línea, dijo. Nuevo acceso, nuevos tokens de dispositivo, nuevo número de doble factor. También estamos poniendo una restricción permanente. No se aceptará ningún POA en esta cuenta sin la revisión de cumplimiento fiduciario y la verificación en persona con usted y un abogado independiente. Háganlo, dije. La voz de Adriana se escuchó a través del altavoz una última vez, tranquila y final. Señorita Vega, dijo, estamos abriendo un caso de protección de servicios fiduciarios. Recibirá una confirmación por escrito hoy. Cualquier intento futuro de sus padres de alterar el acceso o presentar restricciones activará una escalada inmediata a nuestro equipo legal. Exhalé lentamente, no alivio. Contención. La oficial López regresó con un número de caso y tomó mi declaración de nuevo, más corta, más limpia, luego me hizo una pregunta que importaba. ¿Quiere una orden de protección?, preguntó. Quiero límites que vengan con consecuencias, dije. López asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Cuando salí del banco, mi aplicación ya no decía acceso denegado. Decía algo más. Una línea tranquila debajo del nombre de mi cuenta, protección contra fraude. Active. No romántico, no dramático, sino real. Y esa noche, cuando mi madre intentó llamar desde un número bloqueado y mi padre dejó un mensaje de voz sobre arruinar a la familia, no escuché ninguno porque por primera vez el sistema estaba haciendo lo que yo nunca pude hacer que hicieran. Les estaba negando el acceso.